Bien, vamos a tener una oración para que el Señor nos dirija, estudio y terminar este Shabbat con su bendición, con su enseñanza. Oremos. Bendito Padre, alabado sea tu nombre. Gracias por concedernos reunirnos en esta hora. Aquí, así sea la distancia, Señor Jesús, con los hermanos, pero felices porque tú estás en medio nuestro, en cada hogar. Hoy es día de Pascua, hoy es Shabbat. Doblemente bendecidos. Gracias por ese espíritu que se siente al estar en, en esta Pascua maravillosa, Señor Jesucristo, y con estas enseñanzas que nos das desde anoche, Señor Jesús. Y te pedimos, por favor, en esta hora tu bendición para que podamos, Señor Jesucristo, aprovechar lo que tú nos quieres mostrar, lo que tú nos quieres enseñar, Jesús. Por favor, te rogamos al Padre, el Santo Espíritu, para que nos acompañe, nos enseñe, podamos conectarnos con esta historia del conflicto de los siglos, al estudiar tu palabra, Señor Jesucristo, que arda en nuestro corazón ese fuego, esa alegría, ese gozo. Si está apagado ese fuego por culpa del enemigo, te pedimos que lo ahuyentes y que prendas ese fuego de querer aprender, conocer más de lo que tú no quieres enseñar, Jesús bendito, más de lo que tú nos quieres mostrar. Te rogamos tu bendición, por favor. Utilízame, tómame, dirígeme, por favor, y que se haga tu voluntad, Señor, que tú seas el que nos enseñe y no los hombres. Podamos recurrir a ti y no a los hombres, Señor, tú seas nuestra prioridad número uno. Que tu bendición sea con nosotros, por favor. Lo pedimos en tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a estudiar, hermanos. Vamos a terminar el sábado con el Señor, estudiando, con su ayuda. Amén. Y entonces, bueno, saludamos a la hermana Leonor que nos acompaña en esta hora. Mi querida madre, Dios te bendiga. Y bueno, sí, Gracias igualmente para todos. Una feliz tarde. gracias. Dios te bendiga, mamá. Vamos entonces a estudiar, Gracias, mi mamá. hermana Jessica, hermana Lucy, hermana Leonor, se nos ayudan a leer, a estar pendientes cuando nos toque, como es de costumbre. Voy a compartir y bueno, seguimos en esta historia maravillosa, ¿no? Yo creo que en la mañana nos deleitamos mucho con esta historia de la reforma en Francia, que es el capítulo 12 del conflicto de los siglos. Puede leerlo y pues es maravilloso ver cómo a través de las vidas de estas personas nos identificamos, ¿no? Creo que eh, ya hay fans por ahí de Margarita, estos reformadores, ¿no? Que uno se encariña, ¿sí? Sí, uno se encariña con ellos. La historia de ellos, pues no fueron fáciles, son historias tremendas. Juan Calvino, también a mí personalmente me tocó también. No sentía realmente una conexión con Juan Calvino. Yo le decía al Señor, ay, no siento como esa conexión que tuve con Lutero, con Zwinglio, ¿no? Pero hoy leyendo su historia un poco más con los hermanos, pues me identifiqué con Juan Calvino. Bueno, y si está en el conflicto de los siglos es por algo. Entonces, hermanos, seguimos con esta historia. Recordemos personajes para que no nos perdamos en la historia. Aquí están los miembros de la reforma principales, ¿no? Hay más, pero los principales que están en el conflicto de los siglos, está Lefebvre, Farel, los dos primeros reformadores, Berquín, que es el de clase noble, el de la nobleza de Francia, eso es un milagro, hermanos, y se vuelve como un gran predicador. Los católicos le tenían temor a Berquín, decía, este es peor que Lutero. Brisonet, un obispo que al principio estuvo con la reforma, pero después lastimosamente se retractó porque lo amenazaron. Margarita, la princesa duquesa de Alençon, hermana del rey de Francia, reina de Navarra, Navarra, España. Y Francisco I no es que sea amigo de la reforma, pero por influencia de su hermana, pues el Señor protege allí el avance de la obra. ¿Ok? Lo dejamos en este equipo mientras, pero
Francisco no es convertido, digámoslo así, realmente a la reforma, al evangelio, no. Y por el otro lado están los enemigos de la reforma, del evangelio, los perseguidores. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVI, un gobierno largo. Este emperador es el que más persigue. Está Luisa de Saboya, la mamá de Margarita y de Francisco. Ella sí es católica romana. Terrible esa señora. Duprat, su estadista, su miembro clérigo número 1 de Luisa. Beda, que es lo hemos estado mirando todo el tiempo porque es el que siempre ataca, el que siempre manda gente a la hoguera. Ok, acá está lo de los mártires que estamos viendo. Él es el inquisidor. Él trabaja en la Universidad de París o la Sorbona, como se llama la Universidad de París. Y también tiene influencia en el Consejo de Francia. Y él es prácticamente pues, enemigo del rey y la corte de Francia. Él no le rinde pleitesía ni al Papa ni a nadie. Él se maneja solo, el señor Beda. Entonces, ahí también estuvimos viendo que ya se ve como esas dos facciones en esta historia de la reforma en Francia. Hay papas, pero esos papas son bien extraños. León X, Clemente VII, que es el que ahora estamos, ya Clemente VII, y al parecer está a favor de Francisco. Pero bueno, con ellos no se sabe nunca. Esos son los personajes, entonces, para que los tengamos en cuenta. Bien, ahora, la situación es que Margarita se fue a rescatar a su hermano Francisco en España, está preso. El emperador, este señor de acá, Carlos V, tomó preso a Francisco. Margarita decidió ir al rescate con la ayuda del señor porque realmente no tenía nada más. Y el señor la salvó porque la iban a coger presa también, ya vimos esta mañana. A una hora de expirar su salvoconducto, logró cruzar la frontera de Francia, cogió un caballo y se montó, mejor dicho, y galopó 24 horas hasta sin dormir derecho por su vida. Finalmente llegaron a un acuerdo para rescatar a Francisco y el acuerdo con Carlos V, ¿no? Con Carlos V era que diera tierras, una provincia de Francia, unas tierras en Italia, Provenza, Italia. Bueno, ahí le tocó rendir todo ese terreno. Francia quedó postrada y los hijos de Francisco quedaban de rehenes. Posteriormente los liberaron, pero para Francisco pues fue difícil eso. Fueron años difíciles. Desde luego, al no estar Francisco, la que gobierna es la señora Luisa, la mamá de él, y esta señora sí no tenía muchas ganas de que el hijo saliera de la cárcel. Y ella la que está con Duprat y Beda persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿por qué una decisión política afecta a la iglesia y al pueblo de Dios? Nos afecta a todos, hermanos. Entonces sí hay que ponerle atención a la política, si no, pues la hermana White, ¿para qué se puso a escribir de Carlos V y de la mamá de Carlos V y de toda esta gente? Es porque es importante, nos toca a nosotros. En Colombia estamos a punto de elecciones. Y ahorita todas esas cosas que van a hacer van a afectar a la iglesia y nos van a afectar como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo claro. Ya se sabe que el que gane las elecciones en Colombia, pues va a cumplir la agenda que le toca cumplir, porque ellos no son independientes, ellos son empleados. Entonces, bueno, hay que estar cerquita del Señor, buscar al Señor, eso es lo que podemos hacer. Y aquí en estas historias hay inspiración para el pueblo de Dios, porque esta gente pasó muchas cosas muy difíciles que a nosotros nos va a tocar pasar de alguna forma u otra. Bueno, entonces, y además, al hermano de Margarita le tocó casarse con la hermana de Carlos V. Este Carlos V tiene una hermana. Para calmar los ánimos de Carlos V, entonces Francisco acepta casarse con la hermana. No se ha casado, en esa época los matrimonios eran así, hermanas, cuadrados. Eso no, ahí no había nada de amor, esto era política, diplomacia, así era todo. Bueno, pero le fue bien a Margarita a la final.
Le fue bien y ella lo que quiere, y como dice acá, su único pensamiento había sido salvar al rey, a su hermano, y a los evangélicos, o sea, a la gente de la Reforma. Listo, ese es como el resumen, hermanos, para que lo recojamos. Luis de Berquín, que fue liberado por el rey en noviembre de 1526 de la prisión en la que le habían metido Beda y sus asociados, había elaborado el audaz plan de rescatar a Francia de las manos del Papa. Tenía entonces 30 años y poseía un encanto en su carácter, una pureza en su vida que incluso sus enemigos admiraban, una aplicación incansable en el estudio, una energía indomable, un celo obstinado y una firme perseverancia para la realización de su obra. Estaba lleno de amor y habiendo encontrado en Dios un Padre y en Jesús un Salvador, nunca contendió con los teólogos, excepto para impartir a las almas la paz y la alegría que constituían su propia felicidad. Por tercera vez sacan a Luis Berquín de la cárcel. Este Luis Berquín, el de la familia noble, por tercera vez, llega el rey de nuevo a Francia y sacan a Berquín. La reina, la princesa Margarita, la reina de Navarra, le dice a su hermano, por favor, saca a Berquín, otra vez lo echaron a la cárcel, los de la Sorbona, Beda, tú sabes. Y Francisco aceptó y lo sacaron de nuevo, ¿ok? Pero entonces él sale y él no sale a esconderse en su casa, ¿no? Él sale a predicar, hermanos, lo que el Señor lo puso a hacer, ¿ok? Con una firme perseverancia, mire. O sea, a él no le importa, es la tercera vez que está en prisión. Si él sigue, él sigue. El Partido Católico se alarmó y resolvió oponer una vigorosa resistencia a estos ataques. Se dio la consigna, se difundieron muchos libelos, se amenazó a los hombres con la cárcel y la hoguera. Incluso se conjuraron fantasmas. Todos los medios eran lícitos. Una hermana Alicia dejó el fuego del purgatorio y apareció en las orillas del Ródano y del Saona para confundir a la maldita secta de los herejes. Cualquiera puede leer este prodigio en la maravillosa historia del fantasma de León, escrita por uno de los limosneros del rey. La Sorbona sabía, sin embargo, que los fantasmas no eran suficientes, pero tenían a su favor algo más que fantasmas. Podían oponerse a Berquín con adversarios que tenían carne y sangre como él, y cuyo poder parecía irresistible. Estos adversarios eran una princesa y un estadista, Luisa y Duprat. Bueno, cuando Berquín empieza otra vez a predicar, los reformadores franceses que estaban en Suiza en el exilio vuelven a Francia, ya que el rey de Francia vuelve a Francia, entonces ya hay protección para ellos, pero el partido católico se alarma y no se queda quieto, y siguen ahí. Entonces se inventaron algo, conjuraron fantasmas, dice acá. Cualquier método se valía para ellos. Esos son demonios. Y apareció una monja llamada Alicia, obviamente un demonio, que venía supuestamente del purgatorio y se apareció a orillas del río Ródano y Saona para confundir a los herejes o a la maldita secta de los herejes como ellos lo llamaban. ¿Ok? Esto pues no se sabe si realmente fue un montaje o fue realmente que conjuraron demonios, ¿no? Porque esta gente podía hacer de todo eso. Bueno, yo puse eso porque me llamó la atención. Hoy en día hay un proyecto que se llama Blue Beam, que se ven cosas en el cielo, pero son proyecciones hechas con satélites. Y esta gente de la cabal, de la élite que gobierna este mundo, ha usado eso para hacer creer que hay extraterrestres, esos avistamientos ovni. Realmente uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Y si algún día en el cielo aparecen cosas sobrenaturales, no se asusten. Hay un proyecto que se llama Blue Beam que podría la élite usar y si Dios lo permite, pues
la gente se asustaría mucho, porque vería en el cielo cosas tremendas, ¿sí? Eso parece muy real, son una tecnología holográfica muy real. Yo no sé si en este momento ya tenían estas cosas, pero si no, por lo menos con la ayuda de demonios podían hacerla, ¿no? Esto lo dejo ahí porque eso casi en la historia no se ve, pero existe. O sea, esta gente usa cualquier mecanismo para confundir, ejercer miedo y controlar a las masas, ¿sí? Desde el siglo XVI lo hacen, y desde mucho antes el Imperio Romano lo hacía y mucho lo hacía. Entonces, esto no es nada nuevo lo que está sucediendo hoy día, ¿sí? Entonces, sí, mucha gente cuando ve esas cosas en el cielo se come el cuento y dice, no, mire, eso es un ovni, un extraterrestre, todas esas cosas, y no, eso no es de Dios. Bueno, ahí lo dejamos, pues para avisar a los hermanos que no se dejen confundir. Si algún día ven cosas raras en el cielo, Dios lo permite y todo eso, no se dejen confundir. Ok, bueno. En Francia, todo parecía inclinarse hacia la paz y la alegría. La corte estaba en Fontainebleau, donde Francisco I y la duquesa de Angulema, los reyes de Navarra y todos los más ilustres de la nobleza se habían reunido para recibir al joven duque de Ferrara que acababa de llegar, 20 de mayo de 1528, para casarse con Madame René, hija de Luis XII, y cuya residencia favorita era Fontainebleau. Había erigido allí un espléndido palacio y había dispuesto hermosos jardines, arbustos, fuentes y todo lo que es agradable y recreativo. Realmente, decían los cortesanos, el rey ha convertido en un desierto en la residencia más hermosa de la cristiandad, tan espaciosa que se podría alojar en ella un pequeño mundo. Bueno, ¿qué está pasando entonces? Gracias, hermana Lucy. Recuerden que si quieren preguntar algo, le llama la atención algo, por favor, pueden participar. Bueno, 1528. Hay un matrimonio. Este es un matrimonio importante porque, a ver si por favor cerramos los micrófonos, que por ahí se quedó el micrófono de la hermana Lucy prendido, está escuchando ruidos. Gracias, hermano. Entonces, 1528, hay un matrimonio importante. Llega una niña, bueno, una muchachita de 18 años llamada Renata o René, Madame René, francesa. Ella es la única hija que le quedó a Luis XII. Bueno, no sé si la única, pero sí es una hija que le quedó a Luis XII. ¿Quién es Luis XII? ¿Usted se acuerda de Luis XII? El que empezó la reforma en el mundo, siglo XVI. Porque él no tenía hijos varones. Entonces él crió al primo Francisco, que se convirtió en rey, y a la prima Margarita, que se convirtió en princesa. Entonces, Luis XII no tenía hijos varones, por lo tanto, la sucesión al trono le tocó a su primo, que era el familiar más cercano. Pero Luis XII tenía una hija. Esa niña que ustedes ven ahí es Renata de Francia y va a ser importante para la reforma en la siguiente generación. Aquí es jovencita, 18 años, apenas se va a casar y entonces, claro, todo Francia está en conmoción, o sea, es un matrimonio de la realeza y allí está Francisco, está Margarita, vamos a ponerle aquí Margarita para que no se confunda, Margarita. Sí, princesa Angulema, creo que es esta Luisa. Ya me equivoqué. Los reyes de Navarra, ahí está Margarita y su esposo, el nuevo esposo de Margarita, porque Margarita perdió su esposo en la guerra de Pavía, pero ese esposo era un matrimonio arreglado, entonces Dios le dio la oportunidad a Margarita de casarse con alguien que la amara, ella Margarita, ¿sí? Entonces esto era de la familia. Entonces el fallecido rey Luis XII, que crió a Francisco y Margarita,
para la corte real, su hija de este primo se va a casar. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta niña va a proteger la vida, cuando crezca más, va a proteger la vida de muchos siervos del Señor, hermanos protestantes, que van a dar su vida por el Evangelio. Ella va a salvar a muchos. Ya cuando nos toque llegar allá, la mencionaremos y ella es ella es como otra Margarita en la siguiente generación. O sea, es para que ustedes vean cómo el Señor va haciendo provisión también, ¿sí? De todas estas cosas que van a suceder. Porque Francia se va a convertir en un campo de sangre totalmente. Lastimosamente, donde más se cumple este sello, el quinto, este sello donde los mártires están gimiendo y están diciendo al Señor Jesús, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre, los que moran en la tierra? Estos mártires, si hay un país donde se cumpla este sello, es Francia, porque es el país de los mártires. Ya hemos visto varios mártires. Entonces, esa muchachita, esa niña, princesa, va a hacer la labor que está haciendo Margarita. Pero cuando crezca más, ¿sí? Más adelante y Margarita ya va a morir, entonces esta muchacha va a proteger a Juan Calvino, va a proteger a varios, ¿ok? En su propio castillo. Va a ser muy perseguida, por lo tanto, por los papistas. Entonces, es muy bonito esto porque se encuentran dos generaciones. La actual que estamos mirando, Margarita, y Renata, la joven. Y desde luego, Margarita va a empezarle a contar las cosas del Evangelio a Renata. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean la conexión ahí. Listo. ¿Qué más pasa en esta boda? Los extranjeros quedaron impresionados por la magnificencia del palacio y la brillantez de la corte. Se acercaba la boda de la hija de Luis XII. No había más que conciertos y diversiones. Había excursiones por el bosque y suntuosos banquetes en el palacio. Y los sabios discutían en la mesa sobre las ciencias superiores e inferiores. Pero nada trajo tanto la atención de los visitantes extranjeros como la reina de Navarra. La observé, dice un obispo, legado papal, mientras hablaba con el cardenal de este y admiré en sus rasgos, en su expresión y en cada uno de sus movimientos una armoniosa unión de majestad, modestia y amabilidad. Así era Margarita en medio de la corte. La hondad de su corazón, la pureza de su vida y la abundancia de sus obras hablaban con elocuencia a quienes la rodeaban de la belleza del Evangelio. ¿Quién se llevó el show en ese matrimonio? Margarita, la princesa Margarita. No por sus vestidos, ¿sí? No por la suntuosidad, sino por su carácter. Me encantó este párrafo, porque hermanos, nos debemos vestir del carácter de Cristo. Ella con su solo carácter predicaba el evangelio, por eso dice acá, hablaba con elocuencia a quienes la rodeaban de la belleza del evangelio, pero no hablaba con palabras, digamos solamente, sino pureza, mire lo que dice acá. Bondad en su corazón, pureza y abundancia en sus obras, o sea, hablaban por sí misma, ella era una predicación viviente. Lo mismo tenemos que llegar a ser nosotros. No a nosotros, o sea, el cielo no nos ve la belleza de Cristo, sino la ve en el creyente. Hermanos, pues tenemos que pedirla, Señor Jesús, yo quiero ser así, ¿sí? No para que me admiren, sino para vindicar el nombre del Padre, ¿sí? Que el nombre también del Hijo sea ensalzado, exaltado y digan en el cielo, mira, ese hombre, esa mujer, qué bonito tiene rasgos de Jesús. Uy, eso sería maravilloso, hermano, ¿ves? Entonces, por eso es este pasaje. En medio de todo ese, miren, habían conciertos, excursiones por el bosque, suntuosos banquetes. Todo estaba feliz, algarabía, fiesta, pero había ahí en medio de todo eso del mundo, ¿sí? Estaba alguien que se robaba la atención. Era por su carácter. Ven, hermanos, esto es
algo que me dice a mí que una persona tiene una amistad con Jesús. ¿Sí? Una amistad con Jesús, porque sobresale, no por los chistes que he hecho, ¿sí? No por las risotadas, no por otras cosas, sino por su carácter armonioso, pureza de corazón, ¿sí? Denota confianza, ¿sí? No necesita hablar mucho, se nota el carácter de Cristo. Entonces, eso es lo que queremos rescatar de esta diapositiva, hermanos. De repente, la mañana de Pentecostés, llegó un mensaje en medio de esta brillante y alegre compañía que provocó la más profunda emoción. Una carta fue entregada al rey y el efecto que produjo fue como el ocasionado por un trueno en un cielo sin nubes. Francisco, que tenía la carta en la mano, estaba pálido, agitado, casi temblando, como si acabara de recibir un insulto mortal. Su cólera estalló en un instante, como una montaña que vierte torrentes de lava. Se dejó llevar por la pasión más violenta y juró vengarse cruelmente. Margarita, aterrorizada por la cólera de su hermano, no dijo una palabra, sino que se retiró alarmada al silencio y a la oración. Apenas se aventuró a intentar calmar la emoción de su hermano. El rey indignado, dice el cronista, lloró con fuerza por el enfado y la ira. Las fiestas de la corte se interrumpieron. Los cortesanos, uniéndose al unísono con su señor, pidieron a gritos medidas violentas y Francisco partió repentinamente hacia París. ¿Qué había causado toda esa conmoción? Francisco recibe una carta misteriosa y lo deja perplejo, se da ira, le da ira, llora. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué tenía la carta, hermana Jessica. El lunes por la mañana, al día siguiente de la fiesta de Pentecostés, algunos transeúntes creyeron observar algo raro en el lugar donde estaba la imagen. No podían ver ni la cabeza de la Virgen ni la del niño. Los hombres se acercaron y comprobaron que las dos cabezas habían sido cortadas. Las buscaron y las descubrieron escondidas detrás de un montón de piedras cerca de allí. Recogieron en la cuneta el manto de la Virgen, que estaba roto y parecía haber sido pisoteado. Esas personas, que eran devotos católicos, se alarmaron. Recogieron respetuosamente las dos cabezas y las llevaron al magistrado. La noticia del extraño suceso se extendió rápidamente por el barrio. Monjes y sacerdotes se mezclaron con la multitud y describieron el daño causado a la imagen. Hombres, mujeres y niños rodearon la figura mutilada, algunos llorando, otros gimiendo, todos maldiciendo el sacrilegio. La persecución comenzó. Y el mismo rey fue hondamente conmovido. Eso es lo que contenía la carta, el informe de lo que había sucedido, de que le cortaron la cabeza y las manos a la Virgen y al niño en una iglesia en París. El mismo rey fue hondamente conmovido, como dice acá el conflicto de los siglos. Vieron en esto los monjes una coyuntura favorable para ellos y se apresuraron en aprovecharla. Estos son los frutos de las doctrinas de Berkin, exclamaban. Todo va a ser echado por tierra, la religión, las leyes, el trono mismo, por esta conspiración luterana, decían ellos. Levanta entonces la persecución. El rey, aquí se evidencia que el rey Francisco no era de la Reforma, él era un católico, ¿sí? Y él le afectó escuchar esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Quién hizo esto? ¿No? Esa es como la pregunta que uno se debería hacer. Vivía en París, vivía en París uno de esos pobres cristianos de Meaux, conocido como cristaudines o discípulos de Cristo. Este hombre, lleno de admiración por el Hijo de Dios y de horror por las imágenes, había sido expulsado de su ciudad natal por la persecución y se había convertido en un barquero del Sena. Un día entró en su barca un desconocido, y como la Virgen era tema de conversación en todas partes, desde el asunto de la calle de los Rociers, el pasajero comenzó a ensalzar el poder de la Madre de Dios, y sacando una imagen de María, se la ofreció a su conductor.
El barquero que remaba vigorosamente se detuvo. No pudo contenerse y tomando la imagen dijo bruscamente: la Virgen María no tiene más poder que este trozo de papel, que rompió en pedazos y arrojó al río. El católico exasperado no dijo ni una palabra, pero en cuanto llegó a tierra, corrió a denunciar al hereje. Esta vez al menos conocieron al autor del sacrilegio, quien podría decir que fue el quien cometió el ultraje en la calle de los Rociers. El pobre Cristaudín fue quemado en la Greve de París. Uy, exagerados, ¿no? Así eran las cosas. Y esa imagen, al parecer, no la hizo un protestante, la hizo un mismo católico para echarle la culpa a los protestantes, ¿sí? Porque así funcionan las cosas. Entonces, este coyuntura le hicieron para que el rey, porque ellos sabían que el rey no estaba convertido realmente, y Satanás lo sabe. Entonces, usa el celo del rey para, el rey se va a París allá a llorar por la Virgen descabezada y todo esto. Y este señor que era un barquero, realmente él no, probablemente él no, ni lo hizo, ¿no? Pero como sucedió este asunto, preciso, estaba en la barca un católico, le da una virgencita, el otro le dice, la Virgen María no tiene más poder que ese trozo de papel, lo rompe en pedazos, lo arroja al río. Ese católico, pues exasperado, fue y lo denunció y dijeron, ah, pues ese es el que rompió la Virgen. Y a la hoguera. Así se manejaban las cosas. La tristeza, la princesa Margarita. Bueno, padre y madre no tengo, hermano y hermana, todos se han ido, salvo Dios, en quien solo confío, que gobierna la tierra desde su alto trono. Todos estos seres queridos los olvidaría, padres y amigos, el mundo, sus alegrías, el honor y la riqueza, por muy grandes que sean, son mis más profundos enemigos. Por lo tanto, dichosos cuya vanidad Jesús, el Cristo, me ha mostrado. Bueno, hay algo pasó ahí. Bueno, estos son los lamentos de Margarita. No pudo ella hacer nada. Su hermano se enloqueció. Ella se fue a un parque a escribir poemas porque así ella se descargaba de su tristeza. Y escribe esto que me pareció muy bonito. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a decir esto? Padre y madre no tengo. Ella no es que los odie, ¿no? Pero realmente uno no tiene a nadie, hermanos. Hermano y hermana, todos se han ido. Si su hermano se fue como un loco allá, es lo que está expresando ella. Realmente nosotros no podemos confiar en nada, ni en un familiar, no, hermanos, ni en los hijos, ni en los padres, nada. Pero dice algo muy hermoso: salvo Dios, en quien solo confío. Eso es muy fácil decirlo, pero vivirlo, hermanos. Que gobierna la tierra desde su alto trono, todos estos seres queridos los olvidaría, padres y amigos, el mundo y sus alegrías, el honor y la riqueza, por muy grandes que sean, son mis más profundos enemigos. Me impresionó esto, hermanos. Esto, pues, digámoslo así, ella no pudo hacer nada, no siempre podía ella hacer nada, ya era cosas de Dios. Y bueno, ahí había gente a la hoguera otra vez. Pero Dios, solo Dios es mi esperanza. Sé que Él es todo en todo, más querido que el esposo a la esposa, mi padre, mi madre, mi amigo, mi todo. Él es mi esperanza, mi lugar de descanso, mi fuerza, mi ser, mi confianza, porque me ha salvado por su gracia. Padre y madre no tengo, hermano y hermana, todos se han ido, salvo Dios en quien solo confío, que gobierna la tierra desde su alto trono. Bueno, muy lindos esos poemas de Margarita. Salmos, al fin y al cabo son Sí. salmos. Padre y madre no tengo, hermanos. Todos son pasajeros. Nuestra confianza, esto no quiere decir que no amemos a nuestros padres, ¿no? No, esto quiere decir que su apoyo debe estar en Dios. ¿Por
El día que sus familiares más amados lo defrauden, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a morir, ¿sí? El día que esas personas a las que usted ama tanto, constituyen su fuerza, su motivación, no estén, entonces, ¿qué va a hacer de usted? Por eso, hermano y hermana, todos se han ido. Algún día se irán, hermanos. Nosotros no podemos confiar en los familiares ni en los hijos. Podemos amarlos, estar con ellos, pero no es nuestro sostén. Berkin fue aprendido de nuevo. El rey salió de París y los frailes pudieron obrar a su gusto. Lo hacen así adentro para poder leer. ¿Cómo? Enjuiciaron al reformador y le condenaron a muerte, y para que Francisco no pudiese interponer su influencia para liberarle, la sentencia se ejecutó el mismo día en que fue pronunciada. Al mediodía fue conducido Berkin al lugar del suplicio. Un inmenso gentío se reunió para presenciar el auto, y muchos notaron con turbación y espanto que la víctima había sido escogida de entre los mejores y más valientes familias nobles de Francia. La estupefacción, la indignación, el escarnio y el odio se pintaban en los semblantes de aquella inquieta muchedumbre, pero había un rostro sin sombra alguna, pues los pensamientos del mártir estaban muy lejos de la escena del tumulto, y lo único que percibía era la presencia de su Señor. Bueno, el texto que acaba de leer la hermana Leonor es de Berkin. De nuevo es encarcelado, cuarta vez que es encarcelado. Ok. Si ustedes notan, aquí hay un patrón. Hay un tiempo de paz, se predica el evangelio, luego viene guerra, persecución. Sí, pasan cosas terribles, luego viene otro tiempo de tranquilidad, de paz, se puede predicar el evangelio. Y así viene otro periodo de persecución, sí, mártires. Así es Francia y así viene el mundo, ¿ok? Es como si le toca al Señor, digámoslo así, luego le toca a Satanás. Le toca al Señor, le toca a Satanás, ¿sí? Ese es el gran conflicto. Entonces, para que veamos esto del conflicto en que vivimos, ¿listo? Bien, pero Dios está al control de todo. Sin embargo, a Satanás se le da, digamos, oportunidad porque él todavía gobierna este mundo lastimosamente. Y Dios es un Dios justo, ¿sí? Y nosotros por nuestra culpa le damos poder a él. Bueno, ¿qué pasa con Berkin entonces? El asunto es que Berkin es de la nobleza. O sea, él es de gente de la nobleza de Francia. Entonces esto va a dar mucho de qué hablar. Otra vez, por cuarta vez. Bueno, Berkin ya está acostumbrado a estar en la cárcel, entonces no hay problema. La miserable carreta en que lo llevaban, las miradas de enojo que le acechaban sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba, nada de esto le importaba. El que vive, si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene las llaves de la muerte. Ay, veo, ya ahora sí. Y del infierno estaba a su lado. El semblante de Berkin estaba radiante de luz y paz del cielo. Vestía lujosa ropa y llevaba capa de terciopelo, justilia de raso y de damasco, calzas de oro. Iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todo el universo, y ninguna señal de duelo empañaba su alegría. Hermanos, cogieron esta vez a Berkin. En este momento el rey de Francia está lejos de ahí de París. Lo que empiezan a hacer acá es, lo acusan de una vez. Como saben que el rey lo puede salvar, entonces dicen rápido, rápido, rápido. Vamos a condenarlo. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió. Mire, la sentencia se ejecutó el mismo día en que fue pronunciada. O sea, ellos sabían que si se demoraban,
el reino, Margarita no podía salvar a Berkin como lo había hecho ya 3 veces, digamos, o Dios a través de Margarita, queremos decir, ¿sí? De la princesa le envió carta al rey. Otra vez Berkin lo cogieron, pero el rey está lejos de París. Ya había pasado lo del asunto de la Virgen y todo eso. Pero entonces la cogieron contra Berkin otra vez, porque es que Beda le tiene cosa a Berkin, lo quiere coger a como de lugar. Este Beda de acá, el maloso quiere coger a Berkin, como sea. Berkin está predicando de una forma increíble y él traduce lo que Lutero en Alemania escribe, lo traduce al francés. ¿Sí? Entonces es muy importante, no solo predica, sino que llena a Francia de los escritos de Lutero. Entonces por eso lo quieren eliminar. A él lo montan rápido, lo llevan lo sentencian en el Consejo de Francia de una vez, lo montan en una carreta. Y hay mucha gente que está viendo eso. La gran muerte espantosa, pero a él no le importaba. ¿Ok? ¿Cómo estaba el semblante de Berkin? Mire qué hermoso esto. Radiante de luz y paz del cielo. Esa es la paz de Cristo. Esa es la mejor prueba de que este hombre tiene la paz de Cristo. Sí, él va a su sentencia. ¿Cómo se vistió? Mire, pues con lo que Dios le dio, con lujosa ropa, se puso terciopelo, calzas de oro, iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes, Jesucristo, y ante todo el universo. Uy, qué tremendo esto, hermanos. Y ninguna señal de duelo empañaba su alegría. Este es uno que se dirige al cadalso con alegría, además, no solo con paz, sino con alegría. La gente veía a Berkin, decían impresionante, hermanos. El Señor le dio esa luz radiante, esa paz del cielo. Mientras la procesión desfilaba despacio por las calles atestadas de gente, el pueblo notaba maravillado la paz inalterable y el gozo triunfante que se pintaban en el rostro y el continente del mártir. Parece, decían, como si estuviera sentado en el templo meditando en cosas santas. Como Esteban cuando lo iban a apedrear, así me acordé de él. Más de 20,000 personas en la calle mirando la procesión que llevaba a Berkin a el cadalso. Cadalso es la plataforma donde tienen la estaca, prenden la hoguera, todo eso para los herejes. Increíble. Ya atado a la estaca, quiso Berkin dirigir unas cuantas palabras al pueblo, pero los monjes, temiendo las consecuencias, empezaron a dar gritos y los soldados a entrechocar sus armas, y con esto ahogaron la voz del mártir. Así fue como en 1529 la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad de París dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadalso las sagradas palabras de los moribundos. No lo Ni dejaron hablar, decir nada. a todos los dejaban hablar, decir algunas palabras antes de morir. Tal era el miedo de que él hablara, de que no lo dejaron hablar. Decían, si este habla, mejor dicho, se convierte en varios aquí. No lo dejaron hablar. Esto va a ser común, dice acá, hasta la Revolución Francesa, por eso la hermana White trae acá colación 1793. ¿Ok? Porque así va a ser. Berkin fue estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. La noticia de su muerte entristeció a los amigos de la Reforma en todas partes de Francia. Pero su ejemplo no quedó sin provecho. También nosotros estamos listos, decían los testigos de la verdad, para recibir la muerte con gozo, poniendo nuestros ojos en la vida venidera. Y aquí muere Berkin. Al cuarto intento lo cogieron y no se pudo hacer nada. Aprovecharon la ausencia del rey. Margarita no alcanzó a recibir la notificación del rey
porque eso quería la Sorbona. Rápido, ejecutémoslo ya, o si no, viene acá, se daña todo. Y otra vez se nos escapa. No se les escapó, pero a Jesús tampoco se le escapó esa alma. La noticia de esta tragedia pronto se extendió por toda Francia, causando en todas partes el más profundo dolor. Berquín no fue la única persona abatida. Otros cristianos también sufrieron el último castigo. Felipe Huaut fue quemado vivo después de que le cortaran la lengua y a Francisco de Sus le cortaron la mano y la cabeza. La historia de estas muertes, especialmente la de Berquín, se contó en las tiendas de los obreros y en las casas de los campesinos. Muchos se aterrorizaron ante ella, pero más de un cristiano evangélico, al oír el relato junto a su propia chimenea, levantó la cabeza y lanzó una mirada hacia el cielo, expresando su alegría por tener un redentor y una casa del Padre más allá del cielo. La fe de los mártires. Ya. Nosotros también estábamos preparados, se decían unos a otros, estos hombres y mujeres de la Reforma. Estamos preparados para afrontar la muerte con alegría, poniendo nuestros ojos en la vida que ha de venir. Una de estas almas cristianas que mejor había conocido a Berquín y que más lágrimas derramó por él, fue la reina de Navarra. Angustiada y alarmada por su muerte y por la de los cristianos sacrificados en otros lugares por el Evangelio, rogó fervientemente a Dios que acudiera en ayuda de su pueblo. Recordó estas palabras del Evangelio: ¿no se vengará Dios de sus elegidos que claman a Él día y noche? Ajena a todo odio, libre de todo mal deseo de venganza, llamó al recuerdo del Señor cuán querida es para Él la seguridad de sus hijos e imploró su protección para ellos. La reina de Navarra, Margarita, lloró mucho. 3 veces el Señor había usado a la princesa para salvar a Berquín, pero esta vez no pudo hacerlo. Entonces esa impotencia, hermanos, sí, ella desde otro lado está sufriendo, ¿sí? Y ella escribe un poema. Es así como ella descarga su sentimiento. Señor Dios nuestro, levántate, castiga a tus enemigos, a tus santos que matan, la muerte que para los hombres paganos está llena de pena y dolor. Para todos los que en el cielo reinarán, castigo es querida. Contigo es querida. Ellos a través del lúgubre valle caminan firmes y no se acobardan para descansar contigo. Tal muerte es la felicidad que lleva a ese lugar feliz, donde en la dicha eterna tus hijos moran. Y este otro pedacito. Extiende tu mano, Señor. Ayuda a los que confían en tu palabra y da como única recompensa esta muerte de alegría. Oh Señor Dios nuestro, levántate, castiga a tus enemigos, a tus santos que matan. Ese poema se convirtió en el himno de los mártires del siglo XVI. Se compuso una obra musical y se convirtió en el famoso y llamado himno de los mártires. Es muy interesante que ella dice esta frase: oh Señor Dios nuestro, levántate, castiga a tus enemigos, a tus santos que matan. ¿No se parece al clamor que hacen los mártires en el quinto sello? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí notan? Hay una similitud entre el poema de Margarita y este clamor de los mártires en el quinto sello, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es otro cumplimiento, o sea, por eso estamos en el quinto sello, ¿no? Lo vamos viendo, esos matices del quinto sello. Está lleno de mártires, está lleno de sangre, es terrible. Y esos enemigos eran muy violentos, ¿cierto? Porque Sí. en unas partes
las muertes de los de atrás, descuartizados, uy no. Y esto, ¿cómo fue? No recuerdo la palabra. Estrangulados. Estrangulado. ¿Cómo sería ahí esa muerte estrangulada? Te ponen en una estaca, en un poste, y desde atrás con una cuerda jalan durísimo tu cuello para que quedes ahogada. Eso es estrangulada. Estrangulado. Uy, Dios mío, todo eso es del diablo, ¿no? Hasta dónde él quiere causar ese, digamos, esa clase de muerte, ¿no? Sí. Pero ellos no sienten miedo ni sienten temor. Claro, ¿no? Berquín Porque nos Jesucristo sufrió está en... eso. Como cuando el león, ¿no? O cuando echaron a los 4 jóvenes hebreos en el horno. Si Sí, O a quemó Juan, a los... Ajá, o a Juan también, Juan Hughes. también, sí, señor. Esos son los mártires. Yo me imaginaba que ellos no tienen dolor, pues el Señor no permite que se sufra, mucho menos cuando los quemaban, que uno a veces ve, ve series donde quemaban a las personas y esos gritaban, ¡ah! Entonces yo creo que el Señor Jesús en este caso, pues, Él es el que da, no sé, lo pondrá por encima de cualquier dolor, ¿sí? Para que no se sienta ese dolor. Sí, hermano. Ese es el poder que Dios le da a los mártires. Entonces, el diablo usa eso para aterrorizarnos y asustarnos, pero, hermanos, Jesús no manda a sus siervos allá a gemir y a llorar y a revolcarse como lo presentan en las películas. No, ningún mártir lanzó un grito. Eso es lo que impresionaba a la gente. Y cuando moría un mártir, se convertían más, porque decían, ¿cómo puede alguien que está a punto de ser estrangulado, quemado, mutilado, tener esa paz y no gemir de dolor? Es algo impresionante, hermanos. Dejaba a la gente fría, o sea, dejaba a la gente en un estado de pensamiento, decían, ¿de dónde es esa paz? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia, la de los mártires. por la providencia de Dios, ¿será? París iba a recibir otra invitación para aceptar el Evangelio. El llamamiento de Lefebvre y Farel había sido rechazado, pero nuevamente el mensaje iba a ser oído en aquella gran capital, por todas las clases de la sociedad. Fue llevado por consideraciones políticas. El rey no estaba enteramente al lado de Roma contra la reforma. Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfaría en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en las iglesias de la ciudad. Bueno, vamos a terminar esta última media hora con cosas buenas, porque ahora le toca al Señor. Ya, listo, murió Berkin, pero Berkin murió como mártir del Señor. ¿Sí? Todo esto nos llena de tristeza y consternación de alguna forma, ¿no? Es época tan terrible y pensar que eso viene otra vez, ¿no? Pero le toca ahora al Señor y Margarita no se queda llorando. ¿M? Aquí le toca el turno al Señor y Dios va a usar a Margarita. Entonces vamos a ver cómo va a ser ella. Claro, el rey de Francia no está en este momento, está de viaje. Entonces dice acá que la providencia de Dios le dio otra oportunidad a París especialmente, que es el lugar más terrible, más violento y más perseguidor de toda Europa. Entonces Dios, donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia, como dice la palabra. Si hay una ciudad que Dios le ha dado oportunidades, se llama París. Y que quede testimonio en el cielo de que se le dio mucha oportunidad antes de la Revolución Francesa. Dios no quería que París llegara a ese estado, ni Francia. ¿Ok? Entonces,
París no es la ciudad luz desde el punto de vista de Dios. París es la ciudad de tinieblas desde el punto de vista de Dios, pero porque ellos prefirieron las tinieblas y no la luz. La reina de Navarra mandó llamar a Rocío y le comunicó su intención. Ella abrirá las grandes iglesias de la capital y desde sus púlpitos los habitantes de París escucharán la poderosa convocatoria. El pobre limosnero, ay, se le tapó, en quien el valor no era la virtud más destacada, se alarmó al principio. La sola idea le consternaba y rogó a la reina que buscara a otra persona. Russell no negó que fuera correcto predicar el evangelio públicamente, pero se declaró incompetente para esa labor. Ay, aquí viene una enseñanza bonita. La reina de Navarra, Margarita, ¿sí? Estamos hablando de esta Margarita, la de los poemas, la que ayuda a la reforma, ¿sí? Que tiene una amistad con Jesús. Ella dice, no, vamos a hacer una campaña acá en pleno París. Vamos a abrir las grandes iglesias de la capital y vamos a predicar el evangelio. Gústele al que le guste. Pero entonces le dijo a su limosnero, recordemos que el limosnero es el que recoge ofrendas para los pobres y es un hombre que predica, ¿sí? Pero es un hombre que no tiene mucha preparación, ¿sí? Pero esas son las personas que Dios necesita, las que dicen, no, yo no puedo, ¿sí? Soy incompetente. Entonces la reina le dijo, le toca a usted, Russell. Russell dijo, ¿cómo? ¿Yo predicar en París? No, yo no puedo, yo soy incompetente para eso. La verdad, yo creo que es mejor que busques a otro. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar acá? Un hombre como Calvino habría sido ciertamente preferible, pero Margarita no se habría atrevido ni deseado ponerlo al frente. Estos sermones formaban parte sin duda del deber del capellán, y de ahí que la reina, mujer enérgica e impulsiva, decidida a aprovechar la oportunidad de entrada libre al Evangelio en París, insistiera con Russell, le prometiera la ayuda de sus oraciones y de su favor, y al final le convenciera para que predicara. A decir verdad, su modestia le honra. Sin duda faltaba audacia, pero muchas almas humildes y cándidas habrían dudado como él. Era más apto de lo que imaginaba para la obra que la reina de Navarra había tomado en sus manos. En este hombre había humildad y eso es lo que necesitaba el Señor para trabajar con él. Por eso el Señor le dio la oportunidad a Russell. Russell era limonero, él era de la Reforma, pero no era el más, sí, como Calvino, Farel, todos ellos, ¿no? Entonces le tocó a él, Dios lo eligió. Sigamos, hermana. Superado este obstáculo, Margarita se encontró con otro. Era costumbre que la Sorbona nombrara a los predicadores y era imposible conseguir que aceptaran a Russell. La lucha comenzó y a pesar de la ausencia de Francisco, a pesar de la influencia de la reina de Navarra, la Sorbona ganó la partida y los púlpitos de la capital se cerraron contra el limosnero. Margarita estaba muy indignada con estos doctores, que se consideraban a sí mismos como los guardianes del reino de los cielos, y con su tiranía impedían que se abriera la puerta. Pero Russell no lamentaba en absoluto que se le prohibiera un trabajo superior a sus fuerzas. La Sorbona cerró todos los púlpitos y las iglesias para que no predicaran. Un problema. La reina indignada, esta gente es, bueno. Entonces, pero Russell dijo, sí ves, eso no es buena idea. Claro, él estaba muerto del miedo, ¿sí? Yo te dije que eso no era buena idea, pero dijo Margarita, espera un momentito, esto no se ha acabado. Entonces sigue Margarita. Pero nada podía detener a la reina. Resuelta a llevar el Evangelio a Francia, se dijo que debía hacerse ahora o nunca. Su celo la llevó a un acto extraordinario. La Sorbona cerró las puertas de las iglesias contra Russell. Margarita le abrió el palacio del rey, hizo preparar un salón en Louvre y dio órdenes de admitir a todos los que quisieran entrar. ¿Fue el rey informado de esto? Es posible e incluso probable que sí. No temía mostrar al Papa y a Carlos V hasta dónde llegaba su alianza con Enrique VIII y los protestantes. No le hubiera gustado parecer como cismático y herético, pero a veces le complacía que su hermana lo hiciera y siempre podía reivindicarse con el argumento de la ausencia. Francisco, el hermano de la reina Margarita, la reina de Navarra,
había hecho un pacto con Enrique VIII de Inglaterra. Se habían unido en alianza porque Enrique VIII se peleó con el papado, porque él quería casarse con Ana Bolena y el papado no le anuló el anterior matrimonio. Se puso bravo, dijo, no, pues ese papa no me anula el matrimonio, pues yo acá invento mi propia iglesia para casarme. Fácil, ¿no? Enrique VIII hizo eso. Entonces Francisco encontró un aliado. Y mientras esa alianza duró, pues, digámoslo así, sirvió para la predicación del Evangelio. Y como Francisco complacía a su hermana, no había un amor sincero por medio también, entonces Margarita le pedía. Entonces dijo, ah, bueno, nos cerraron las iglesias, pues voy a abrir el Palacio del Rey. Nada más y nada menos que el Palacio del Louvre. Ese palacio que todavía existe allá en París, que es una cosa impresionante, allá a orillas del río Sena, acá donde ven las barquitas, todo el mundo llegaba aquí en barquitas. Imagínese usted ahora, en pleno Palacio del Louvre, hacer una campaña evangelística, que eso es lo que va a hacer la reina. Bueno, pues ahí el Señor provee el lugar. Un sermón luterano en Lourdes era algo realmente extraño y por ello la multitud era tan grande que no había espacio para ellos. Margarita abrió una sala más grande, pero también se llenó, así como los pasillos y la antecámara. Por tercera vez se cambió el lugar de reunión. En vano había elegido la sala más grande. Las galerías y las habitaciones contiguas estaban llenas y aún faltaba espacio. Estas predicaciones evangélicas en Louvre despertaron una gran curiosidad en París. Estaban de moda y el digno Russell, para su gran sorpresa, se hizo muy famoso. Predicó todos los días durante la Cuaresma y cada día la multitud aumentaba. Nobles, abogados, hombres de letras, mercaderes, eruditos y comerciantes de todas las clases acudían al Louvre desde todas las partes de París, especialmente desde los barrios de la Universidad y St. A la hora de la predicación, los ciudadanos acudían en masa a los puentes o cruzaban el Sena en barcas. Algunos eran atraídos por la piedad, otros por la curiosidad y otros por la vanidad. 4 o 5 mil oyentes se agolpaban diariamente en torno a Russell. Y el que tenía miedo porque se sentía incompetente, ese es el que necesita el Señor para trabajar. Russell. El Russell, para su gran sorpresa, se hizo famoso. 4.000, 5.000 personas diariamente. Diarias, hermano. En pleno Palacio del Rey. Desde luego, algunos, como dice acá, por curiosidad y otros por vanidad, ¿no? ¿Dónde estuviste hoy? En el Louvre, en el Palacio del Rey. Iban allá entonces también por vanidad, pero aún así escuchaban la palabra del Señor. 4.000, 5.000 oyentes. Este privilegio, Dios no se lo dio a Juan Calvino, Dios no se lo dio a Farel, Dios no se lo dio a Berquín, Dios se lo dio a un limosnero, un capellán que se creía incapaz, Russell. ¿Ok? No tengo foto de Russell, por eso no pude colocar una foto de Russell. Pero ya con estas testimonios aprendemos que nosotros no somos capaces, ninguno, hermanos. El que se siente capaz, con ese el Señor no puede trabajar. Con el que se siente incapaz, ese necesita de Dios y Jesús puede trabajar con él. Fue un absoluto éxito estas campañas evangelísticas. La reina Margarita tuvo que abrir una sala más grande. Y él dijo, no, pues llenen los pasillos, las recámaras. ¿Sí? Hoy en día eso es un museo, ¿no? Y 3 veces cambió el lugar de reunión para poder soportar toda esta cantidad de gente. Todas las habitaciones contiguas, la sala más grande, galerías, todo estaba lleno a reventar. ¿Y él era joven también? Russell, no, era ya más viejito, creo. Russell, sí. Es que no hay mucha información de él.
Pero ya llevaba tiempo con la reina trabajando y yo le calculo unos 40 años por ahí. Entonces, le tocó a él, mira, Dios como elige, acá no está Calvino, no está Lutero, no está ninguno de los más publicitados, ¿no? No, le tocó al limosnero de la reina, Russell. Y con él se empezó esta idea y miren, hermanos, cómo prosperó impresionante. Bueno, hermana Leonor, sigamos a ver cómo va esta campaña evangelística en París. Cuando los dignos ciudadanos, estudiantes y profesores hubieron subido las escaleras del Louvre, cruzaron las antecámaras y llegaron a la puerta del salón principal. Se detuvieron, abrieron mucho los ojos y contemplaron maravillados el espectáculo que se les presentaba en el palacio del monarca. El rey y la reina de Navarra se encontraban en los lugares principales, sentados en costosas sillas, desde donde la activa Margarita lanzaba una mirada de satisfacción a todos aquellos cortesanos, aquellos notables de la ciudad, aquellos curiosos parisinos, aquellos amigos de la Reforma que acudían a escuchar la palabra de Dios. Había gente de todos los rangos. Otra cosa bonita, gente de todos los rangos, todas las clases sociales, hasta los más pobres podían llegar al Palacio del Rey por primera vez, al Louvre. Entonces, muy tremendo. Y Margarita y su esposo, el rey y la reina de Navarra, allí estaban haciendo presencia todos los días, pero Margarita estaba pilosa pues para toda la logística que se requería para esa campaña evangelística. Por fin apareció el ministro. Oró con unción, leyó las escrituras con gravedad y luego comenzó sus exhortaciones a los oyentes. Su lenguaje era sencillo, pero conmovía profundamente sus corazones. Russell proclamó la salvación obtenida por una fe viva e insistió en la necesidad de pertenecer a la Iglesia invisible de los santos. En lugar de atacar la religión romana, dirigió sus llamados a la conciencia, y esta predicación del Evangelio ganó, en lugar de irritar, las mentes de los hombres. Acostumbrados como estaban a los balbuceos de los monjes, la congregación escuchaba seriamente la predicación práctica del ministro de Dios. Aquí no había sutilezas escolásticas, ni leyendas absurdas, ni anécdotas divertidas, ni declamaciones burlescas, ni cuadros inmundos. Era el Evangelio. Amén. Mucha solemnidad en el Palacio del Louvre, en estas reuniones. Russell, sencillo, un tema sencillo, pero profundo y conmovía porque era el Espíritu Santo el que estaba trabajando ahí. No se puso a atacar, digamos, la religión romana, ¿no? Sí, no era necesario en este momento, ¿sí? Porque se quería era predicar el Evangelio, ¿ok? Entonces tuvo mucho éxito. Normalmente la gente, lo único que escuchaba de los monjes cuando predicaban, entre comillas, era balbuceos, era sutilezas filosóficas. Ya sabemos que la palabra escolástica la aprendimos esta mañana. Es filosofía antigua. Leyendas absurdas. Se ponían a echar cuentos. Anécdotas divertidas. Parecido a las predicaciones de hoy. ¿Sí? Para entretener a la gente. Declamaciones burlescas. No había ni cuadros inmundos. Era una sola cosa. El Evangelio. Lindo, lindo, lindo esto, hermanos. Que el Señor prosperó allá con la reina Margarita. La princesa Margarita. Bueno, ¿y cómo era la reacción? Al salir del Louvre, los hombres conversaban sobre el sermón o el predicador. La satisfacción era general. ¿Qué predicador? Decían, nunca hemos oído nada igual. Qué libertad en su lenguaje, qué firmeza en su enseñanza. Algunos de sus oyentes escribieron en su admiración a Melanchthon, quien informó a Lutero, a Spalatín y a otros. Alemania se regocijó al ver que Francia comenzaba por fin a moverse. Bueno, estas noticias llegaron hasta Alemania. Melanchthon, Lutero, Spalatín, todos en Alemania pues se sintieron muy felices, se regocijaron. Dijeron, wow, Francia se está moviendo muy bien.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Todopoderoso completará con gracia lo que ha comenzado con gracia a través de nosotros. Me dedicaré a esta obra. Se metió de lleno la princesa Margarita a la obra del Señor. Dijo, me voy a dedicar a esto. Animaba y agitaba a todo el mundo a su alrededor y las concurridas congregaciones del Louvre eran en gran medida el resultado de su incesante actividad. Sabía cómo atraer con una palabra o un mensaje a cortesanos cuyo único pensamiento era el libertinaje y a católicos cuyo único deseo era el Papa. Como una campana sabática, llamaba a París a escuchar la voz de Dios y atraía a la multitud, poseyendo en grado sumo, mientras su hermano no la frenara, esa energía que las mujeres suelen mostrar en los asuntos religiosos. Estaba resuelta a proseguir su obra y ganar el premio de la contienda. Sí, bien, hermanos. Miren que de la princesa Margarita no se habla mucho. Ella no se habla en la Reforma, no hay mucha publicidad. Pero después de leer esto, hermanos, yo creo que ella, digámoslo así, merece un lugar dentro de todos los reformadores. Ella no predicaba, sí, ella hacía poemas y el Señor la puso a organizar estas campañas. Y ella tenía ese don que Dios se lo dio de convocación. Ese es un don que usted lo puede pedir también. Ella con una palabra, algún mensaje, invitaba a todos, católicos y también a los del libertinaje, los que se la pasaban eran en fiesta todo el tiempo, iban allá a escuchar la voz de Dios. Eso es un talento, hermanos, que también se puede pedir, el de la convocatoria, el de invitar, todo eso. Pero los doctores de la Sorbona no estaban dormidos. Al contrario, estaban en guardia. Enviaban a sus espías a las asambleas evangélicas. Recibían sus informes y se reunían todos los días. Los miembros de esta sociedad, el director, el prior, el decano, el registrador, los profesores, los rectores y los bibliotecarios declararon audazmente y por unanimidad que todo estaba perdido si no se apresuraban a frenar el mal. Los evangélicos y los hombres de letras fueron informados de estas discusiones fanáticas, pero eso no detuvo a la horda. Preguntaron, ¿qué hay que hacer? Y Beda respondió, Cuéntenos qué dijo Beda, a ver, hermana Leonor, aquí en la siguiente. sí Gracias. señor, Y que luego le los, pongo otra. que los predicadores sean apresados y condenados a muerte, como hicimos con Berke. Algunos más moderados o más políticos, sabiendo que Russell predicaba por orden de la hermana del rey, rehuyeron esta propuesta, temiendo ofender a su soberano. Qué política tan insensata, qué inefable cobardía. ¿No es la Sorbona el oráculo de Europa? ¿Debe dar respuestas ambiguas como los oráculos paganos de antaño? Ese era Beda, lleno de odio, ¿no? Claro, estaban ellos, este Beda estaba enardecido, imagínense, esas campañas, 4.000, 5.000 personas enviaban espías allá, como hacen hoy en día, infiltrados, gente ahí que se hace pasar por adventistas, y ahí los mandan a las iglesias. La gente hasta tiene comunión con ellos pensando que son adventistas, pero son así como Beda, son gente así terrible, hermanos. Y, ah, eso viene desde el siglo XVI, esa práctica de meter gente infiltrada y todo eso. Y bueno, algunos por miedo no le llevaron mucho la cuerda a Beda, gracias a Dios, pues porque está la hermana del rey y el que se mata con la hermana del rey, pobrecito, porque el rey de Francia quiere a su hermana. ¿Ok? Sí, señor. Dice, Margarita y su marido, con el obispo du Bellay, alarmados por la tormenta, decidieron presentar sus quejas ante Francisco I. La autoridad real estaba amenazada. El rey de Navarra por un lado y el obispo de París por otro. Presentaron a su soberano un cuadro alarmante del estado de la capital. La sangre de Berkin no satisface a estos fanáticos, dijeron. Pide nuevos actos de crueldad. ¿Y quiénes serán ahora sus víctimas?
Están planeando un crimen, una revuelta. Siga con el otro, hermana, le voy a poner el otro que hace parte del mismo párrafo. Entonces aquí Margarita y le están presentando a Francisco, mira lo que están haciendo estos de Beda. Entonces, Pero mientras Francisco escuchaba las denuncias de su hermana con un oído, recibía las de Sorbona con el otro. Sedición, decía una parte. Herejía, gritó la otra. Repetían sin cesar los teólogos. Cierra los púlpitos contra Russell y sus colegas. Así tirando en diferentes direcciones, el rey desconcertado sobre qué creer, resolvió castigar a ambas partes por igual. Los encerraré a todos en sus casas, dijo. Beda con sus oradores por un lado y Gerardo Russell con sus predicadores por otro. Así, en el mismo momento, Beda, Maillard, Balue y Bouchy del partido eclesiástico y Russell y Couraud y Bertau del partido evangélico recibieron órdenes de no salir de sus casas. para la casa todo el mundo, dice Francisco. Russell y los predicadores adicionales y Beda también. Todos para la casa, allá, prisión domiciliaria, cuarentena, que va a ser el rey. Por un lado, el rey recibe reportes de su hermana, por el otro lado recibe reportes de la Sorbona. La Sorbona es la Universidad de París y tienen mucho poder, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer acá Francisco? La Sorbona amenaza a Francisco y le dice, Francisco, no se te olvide que a ti te podemos quitar de ahí. El Papa te puede quitar de ahí. Lo empiezan a amenazar. Vamos a ver qué hace Francisco, hermana Jessica. El 16 de mayo de 1533, el infatigable Beda, el fogoso de Le Picard y el celoso fraile Maturín, los tres más intrépidos partidarios del papado en Francia, comparecieron ante un parlamento. Un acontecimiento tan extraordinario llenó de sorpresa y emoción a la universidad y a la ciudad. Los hombres devotos elevaron sus ojos al cielo. Las mujeres devotas redoblaron sus oraciones a María, pero Beda y sus dos colegas, orgullosos de su ortodoxia romana, comparecieron ante el tribunal y se compararon con los confesores de Cristo, que estaban ante los procónsules de Roma. Ellos llegaron, el Parlamento de Francia los citó. ¿Ok? A Beda. Recuerden que están en prisión domiciliaria, pero citan a Beda y a sus dos colegas. ¿Sí? Esos son, están aquí, Beda, Meillag, Belleau, Pochinet, bueno, todos ellos los citan. ¿Ok? Y llegan a el Consejo de Francia. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo curioso es que ellos llegan. Me perdí la diapositiva, disculpen. Ellos llegan, uy, acá somos los confesores de Cristo, ¿no? Los líderes de la iglesia del Señor, ¿no? Entonces todos, ¿qué está pasando acá? Los citan al Parlamento y ¿qué va a pasar? Hermana, ¿seguía? Hermana Leonor, sí, sigue usted. Pero antico le pongo más Nadie grande esto. podía creer en una condena. ¿No era el rey de Francia el hijo mayor de la iglesia? Pero los discípulos del Papa no conocían al monarca que entonces reinaba en Francia. Si ellos querían mostrar cómo era un sacerdote, el soberano quería mostrar cómo era un rey. Al firmar las cartas reales en las que Francisco había sugerido el arresto al Parlamento, exclamó: en cuanto a Beda, bajo mi palabra nunca volverá a París. La ordenanza del rey había sido debidamente registrada, el tribunal estaba completo y no se oía un solo ruido cuando el presidente, dirigiéndose a los tres doctores, dijo: Oigan la sentencia de Beda. reverendos señores, estáis desterrados de París y viviréis en adelante a 30 leguas de esta capital. Sois libres, sin embargo, de elegir las residencias que os plazcan, con tal de que estén alejadas unas de otras. Abandonaréis la ciudad en 24 horas. Si violas tu prohibición, incurrirás en la pena de muerte. No predicaréis, ni daréis lecciones, ni celebraréis ningún tipo de reunión, y no mantendréis ninguna comunicación entre vosotros,
hasta que el rey ordene lo contrario. Beda le tocó salir de París, para afuera, 30 leguas para afuera de París. El rey lo sacó. A él y a sus secuaces. ¿Ok? Y a los predicadores, salgan de sus casas, sigamos las reuniones de mi hermana. Eso fue un plan allí para coger a Beda, ¿sí me entiende? Entonces, no, el rey apoyaba mucho a su hermana. El rey no estaba convertido, pero apoyaba a su hermana porque había ahí una conexión de amor sincero con su hermana. Entonces, para afuera Beda, chao. No se podía ni acercar a París. Y toda su vida Beda la tenía en París. Él trabaja en la Universidad de París. O sea, para afuera, quedó sin trabajo en la calle y a vivir donde él quiera, pero lejos de París, a 30 leguas. Bueno, En medio de toda esta agitación, la reforma avanzaba silenciosa, pero seguramente. Mientras la reina de Navarra profesaba audazmente su piedad viva en el palacio y los predicadores la proclamaban desde sus púlpitos a la multitud creyente, los hombres evangélicos, todavía en la oscuridad, propagaban modestamente a su alrededor una fe más pura y más poderosa. sigan predicando, ahora sin Beda. El rey, en vez de prohibir estas reuniones, dispuso que 2 de las iglesias de París fuesen afectadas a este servicio. Antes de esto, la ciudad no había sido nunca conmovida de modo semejante por la palabra de Dios. El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo a la embriaguez, al libertinaje, a la contienda y a la pereza. Esos son los frutos de la reforma verdadera, mire. Ahí está, vamos a subrayarlos. Bendito sea el Señor. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo sustituyeron progresivamente a la embriaguez, libertinaje, contienda y pereza. 2 años duraron estas campañas evangelísticas. Y el rey dijo, y además de mi palacio, abran 2 iglesias en París, las que quieran, para que sigan las predicaciones allá. Wow, el Señor Jesús cuando abre las puertas, hermanos. ¿Ok? Entonces le toca el turno al Señor. Le toca el turno al Señor. Quedémonos acá para despedirnos con buenas noticias. Es curioso como en Francia, o sea, fue el país donde más persiguieron, pero fue el país en donde más también se predicó. O sea, esto no pasó en Alemania, que abrieran así el palacio de los reyes y eso para predicar, no pasó tanto así de esa forma, ni en Suiza, pero en Francia sí. Porque Francia necesitaba así algo más fuerte, era más difícil, y París sobre todo, la ciudad de París. Entonces, hermanos, maravilloso lo que el Señor hizo a través de la hermana Margarita, la princesa de Navarra, reina de Navarra, perdón, princesa de Alençon, ya me acordé. Duquesa de Alençon, reina de Navarra. Bueno, Margarita es el instrumento de Dios. Ella es la que está detrás de ahí. Y Roussel, que fue el que, con miedo y todo, pero el Señor lo puso ahí a predicar. 4.000, 5.000 personas diarias en París. Eso nunca se había visto en Europa. Bueno, hermanos, gracias al Señor. Por aquí me hacen preguntas. ¿Qué pasó con el esposo de Margarita? ¿Él estaba convertido o no estaba convertido? Todavía no, pero como él amaba a Margarita, la apoyaba. ¿Sí? Era un matrimonio, porque, vamos a ponerlo aquí después, vamos a buscar una foto del esposo de Margarita. Ese hombre la pretendía desde mucho tiempo atrás, pero no los dejaban casarse, porque como ustedes saben que esas reinas y princesas no las dejaban casarse con quien quisieran, sino con quien les tocaba, porque todo era un arreglo político, una cosa muy terrible. Entonces su primer esposo fue arreglado, pero murió en 1525 en la batalla de Pavía, cuando cogieron preso a Francisco, al hermano de Margarita. De ahí pasan unos años y ella se casa finalmente con ese hombre que la pretendía desde hace mucho, que era de Navarra, y se casaron con el rey de Navarra.
Entonces, ahí ya ella tiene un matrimonio donde ese hombre sí la ama, pero es un hombre libertino, digamos, en sentido de Francia, no es un hombre, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, miramos en la wiki. A ver, Margarita de Navarra. Enrique II de Navarra. Aquí está, Enrique II de Navarra. A ver la fotico. Ahí está el señor. Bien. Se ve como serio el hombre. Sí, él amaba a la princesa Margarita y la apoyaba. Ahí estaban las reuniones evangélicas. Aún no era convertido, ¿sí? Ya luego el otro sábado vamos a ver un detalle bonito que pasa ahí y tal vez sí se convierte. A él le gustaba la casa, igual que a Francisco, eso, sí, cerveza, cazar, viajar, bueno, es la vida de los reyes y todo esto, ¿no? Pero la amaba a Margarita y la apoyaba. Entonces Dios permitió también esto, un aliciente para ella, porque imagina una mujer sola en medio de esa corte, donde solo es excentricidad y lujo y todo eso, pues no, ella también necesitaba un apoyo humano y Jesús tiene en cuenta eso y le dio a su esposo. ¿Listo? Eh, pero Margarita, es increíble la obra que hizo el Señor a través de Margarita. Entonces, hermanos, la mujer, podemos decir que es la mujer reformadora del siglo XVI. Aunque ella nunca quiso ser, digamos, nunca quiso partir la Iglesia Católica, ¿no? Esa es otra cosa. Ella nunca quiso destruirla, ¿no? Porque pues en su conocimiento no era la idea, pero a la final, pues, sí, no se puede hacer otra cosa, como le pasó a Lutero, a Zwingli. ¿Alguien quiere terminar con una oración, si es tan amable, para despedirnos en oración? Bueno, yo. Bueno, hermana Leonor, gracias. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque hoy tuvimos un sábado más en esta tierra. Aprendimos más de tu palabra, Señor. Y estuvimos atentos a lo que tú nos ibas a enseñar hoy. Te pedimos, Señor, por esta nueva semana que comienza, para que todo lo que venga, Señor, sea bueno o malo, sea para aprender cada día más, para afianzar nuestro carácter y ayúdanos, Señor, a tener cada día más fe, que nos deleitemos en tu palabra, que entendamos, Señor, que tú nos des sabiduría para entender todo lo que leemos, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, Señor. Te pido por cada familia aquí representada, que tú las bendigas y tú tengas misericordia de todos nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y perdona nuestros pecados. Levántanos con tu bendición, Señor, y quédate en cada hogar. Señor, te pedimos también para que cada día tú nos ayudes a cambiar nuestro carácter y que hagamos tu voluntad, que la voluntad sea para estar, para obedecer lo que tú dices, Señor, lo que tú dices en tu palabra, lo que tú nos pones en nuestros pensamientos, o lo que tú por medio de otras personas, de instrumentos que tú usas, Señor, cada día podamos obedecerte, Señor. Porque tú quieres que tus hijos te obedezcamos, porque tú quieres el bien, porque tú nos quieres cada día, Señor, pulir como esas piedras preciosas que el alfarero pule, Señor, cada día. Porque tú nos quieres ver bonitos y brillantes, porque tú quieres que seamos hijos puros y que te obedezcamos. Gracias, Señor, por estar en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones. Quédate esta noche
en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.